Manuel, por ejemplo, toda esta información que ahora tenemos respecto a pues la microbiota, lo que puede afectarla, lo que puede condicionarla, ¿no? Desde la persona que como tal que tiene su microbiota, cómo va a afectar esas características. ¿Crees que esto en algún punto, probablemente no tan cercano, nos pueda a nosotros como nutriólogos funcionar como una herramienta para determinar cierto tipo de intervención? ¿Crees que estemos cerca de eso o todavía nos falta? ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, pues la investigación creo que va en camino hacia la nutrición personalizada, lo cual no es fácil y esto involucra mucha investigación que hace falta. Como he mencionado, se necesita comprender más las diferencias entre individuos y obviamente, bueno, respecto al tema, los ácidos grasos de cadena corta y los ácidos grasos de cadena ramificada. Extrapolando eso a las características de la dieta, los ácidos grasos de cadena corta provienen de una fermentación sacarolítica o de fibras Ujú. y los de cadena ramificada provienen más de una fermentación de residuos de proteína. Ujú. Entonces, el balance entre la fermentación sacarolítica y proteolítica es aquí, en mi opinión, una parte importante en la que enfocarse. En el departamento de aquí de la Universidad de Maastricht van a hacer más investigación al respecto. Y bueno, en relación a la literatura actual, justamente ayer leí un artículo que la fermentación proteolítica es una característica para identificar la colitis ulcerativa, por ejemplo, si está incrementada la fermentación proteolítica. Y otros artículos la han relacionado con resistencia a la insulina, con diabetes tipo 2, obviamente, pero aún falta mucho. Necesitamos, para tener un impacto a nivel clínico y para los estudiantes de nutrición o los nutriólogos en hospitales, se necesita evaluar, obviamente, pues más metabolitos y más parámetros al mismo tiempo en los pacientes cuando ingresan a los hospitales y pues identificar las personas en riesgo. Sí, con un tiempo adecuado para identificar la mejor intervención. Ok. Ahorita que tocas el tema de la fermentación proteolítica, se me viene a la mente un poco como este tema o esta área de qué tanta proteína dar en la dieta y qué tipo, ¿no? De por qué Ujú. ahora tenemos tanta evidencia de que hay mejores resultados clínicos cuando tenemos una dieta moderada en proteína y con una proteína de origen vegetal. ¿Esto tiene que Ujú. ver con esta fermentación que estás mencionando? Sí, el tipo de proteína tiene que ver mucho en esto. Y bueno, la dieta, la proteína de origen vegetal se puede fermentar más fácilmente, hay producción mayor de gases intestinales por la proteína vegetal. Ujú. Y la proteína animal produce más estos ácidos grasos de cadena corta, isovalerato, valerato, isobutirato, que al menos en niveles identificados en las heces se relacionan a la resistencia a la insulina, a la hipercolesterolemia, a hígado graso, por ejemplo. Ok, ok. Pero hay que identificar, por ejemplo, regresando al impacto clínico, no se puede muchas veces medir los niveles de estos metabolitos en heces Ujú. tan prácticamente, ¿no? En la tesis al menos parece que es mejor medirlos en plasma, Ok. al menos para los ácidos grasos de cadena corta. Parece que reflejan mejor lo que sucede en el intestino y se relacionan, por ejemplo, con lípidos en la circulación, con la resistencia a la insulina y con el GLP-1 que mencioné que puede ayudar a la saciedad. Ujú. Sí, no sé si estoy... Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, me queda claro que seguramente muchos de los estudios han estudiado la presencia de ácidos de cadena corta en heces, pero lo que tú sugieres ahora en la tesis es no, valórenlos a nivel plasmático. Bueno, en uno de mis capítulos de la tesis investigamos esa asociación de los niveles de ácidos grasos de cadena corta con la resistencia a la insulina en 88 individuos Ujú. y no identificamos una asociación entre estos. Sin embargo, es un punto, lo que acabo de mencionar, que son niveles en heces. No tenemos para este estudio los niveles en plasma. Ujú. Sin embargo, para otro capítulo de la tesis teníamos tanto los niveles
concentraciones de los ácidos grasos de cadena corta, acetato, propinato y butirato, los teníamos en heces, y es lo que acabo de mencionar, que solamente encontramos asociaciones con los niveles plasmáticos, sino con los niveles en heces, lo cual se puede traducir, lo podríamos traducir de que intervenciones con fibras, utilizando fibras o utilizando probióticos, que es otro tema también, o la combinación de ambos, los simbióticos, estas tres, o quizás también las intervenciones con vinagre. Estas intervenciones se podrían monitorear al medir los niveles en plasma de los ácidos grasos de cadena corta. Muy bien, Manuel. Bueno, pues todo esto es muy interesante y lo que creo que a veces nos cuesta trabajo a las personas que nos dedicamos a la investigación es comprender cómo logran conocer esta información, es decir, cómo trabajan con las células, cómo entienden los mecanismos que están pasando, para que, digamos, lo leemos muy fácil, lo digerimos, ¿no? Ya en un artículo, pero en el caso tuyo, como investigador, ¿qué es lo que tienes que hacer para llegar a estos resultados? Bueno, mi doctorado se dividió en dos partes, una de análisis de datos biológicos, que como 4 de mis capítulos, y otros 2 fueron enfocados en la parte in vitro, cultivando células de adipocitos o células de grasa, y también células musculares que provenían de participantes de otros estudios previos. Por medio de una biopsia se recolectó el tejido, pues hay protocolos que se siguieron para separar las células en cuestión y congelarse. Entonces estas células se congelan. Al estar ahí disponibles de diferentes participantes, pues yo tuve la oportunidad de descongelarlas y cultivarlas para realizar nuevos experimentos. Y una parte fue investigar los efectos de los ácidos grasos de cadena corta en células de grasa o adipocitos, y otro capítulo fue investigar específicamente el acetato, cuál es el efecto del acetato en la oxidación de grasas en células musculares. Ok, digo, yo sé que es difícil de explicar, pero entiendo, o sea, me imagino la caja Petri con la célula, pero después, ¿qué sigue? Para hacer los experimentos. Ajá, o sea, ¿cómo, por ejemplo, vas siguiendo al acetato? ¿Cómo es su metabolismo? Bueno, como es todo a nivel molecular y pues no lo podemos ver a simple vista, obviamente nada, pues llevamos el control de las células, cómo van proliferando, y luego se diferencian en células musculares ya maduras, las cuales ya pueden utilizarse para los experimentos. Todo eso lo vamos monitoreando con microscopio, entonces checamos las células, cómo se van viendo morfológicamente. Sí, obviamente comparando con una referencia, pero bueno, al hacer estos experimentos constantemente, pues ya te vas dando una idea cómo están proliferando y diferencian. Hay diferencia entre las células musculares y las células de grasa o adipocitos. Proliferan y diferencian en diferentes etapas, diferentes tiempos. Y bueno, ya para los experimentos, pues es pues en el medio, el medio o el alimento que le damos a las células lo podemos decir como un suero. Podemos decir que es un suero, y pues tiene todo lo que necesita una célula para vivir: glucosa, lípidos, minerales, vitaminas, etcétera. Y eso es lo que utilizamos para cultivar las células. Y como dije, ya cuando están listas las células, por ejemplo, para los experimentos de medir la oxidación de grasas, utilicé palmitato, que es uno de los ácidos grasos más comunes en el cuerpo humano. Utilicé palmitato radioactivo, que este palmitato tiene carbono radioactivo. Entonces, al tener este carbono radioactivo, se puede meter en una máquina y se puede medir cuál es la cantidad del carbono radioactivo. Entonces, cultivamos las células con diferentes cantidades de acetato para ver si había un efecto en la dosis, si una pequeña dosis, o si al incrementar la dosis vemos un mayor efecto en la oxidación de grasas o no.
no. Eso fue unos experimentos, el efecto de la dosis o también el efecto del tiempo. Si lo dejamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 24 horas, si hay un efecto en la oxidación de grasas. Todo eso midiendo el nivel del carbono radioactivo en esta máquina. Ah, perfecto. Sí, sí, Entonces sí. ahí ya todo es de manera cuantitativa, es medir los niveles de carbono radioactivo, se traduce en la oxidación de grasas. Y en los experimentos de células de lípidos, células de grasa, utilizamos los tres, acetato, propionato y butirato, de manera individual y también en mezclas de entre ellos tres de diferentes concentraciones. A veces acetato más alto, butirato más alto, etc. Porque bueno, a nivel fisiológico, en un individuo, podemos esperar una combinación de estos tres. Es más factible que sea una combinación a que sea uno solo aislado, exactamente. Entonces ahí medimos los niveles de glicerol, que sí podemos recordar de la lipólisis, que la lipólisis pues es la separación de los ácidos grasos del glicerol. Entonces al medir el glicerol podemos medir la lipólisis total. Entonces medimos los niveles de glicerol en las células después de diferentes incubaciones con diferentes concentraciones de los ácidos grasos. Qué interesante, Manuel. Está muy padre eso. Manuel, en algún capítulo que platiqué acerca de por qué estudié nutrición, pues se habla de las diferentes áreas, ¿no? En las que podemos encaminarnos. Yo les decía que en mi caso, pues me fui al área clínica, pero en este caso, pues te fuiste al área de investigación. Entonces, me gustaría que pues pudieras platicar como un poco tu experiencia, es decir, a veces yo ahorita te veo, ¿no? Y digo, qué padre que tienes toda esta preparación, pero creo que a veces cuando estamos más chicos pareciera como que esto es imposible, ¿no? O sea, como que es muy difícil llegar a universidades de alto prestigio, la parte del idioma, ¿no? Del estar en otro país, pero tú que ya lo viviste, que de alguna manera pues también estuviste chico y probablemente lo llegaste a ver en algún punto igual de difícil, ¿qué les pudieras decir a los que están como en esa duda, en la incertidumbre de dedicarse al área de investigación? ¿Qué les pudieras decir para pues hacerles saber? Me imagino que es posible porque ya lo lograste tú, entonces, ¿qué les pudieras decir de esta área? ¿O cómo lo lograste? ¿O qué barreras tuviste que traspasar? Pues sí, es todo un proceso. Hay que iniciar pues buscando una universidad que les interese. Si les apasiona la investigación o si tienen curiosidad de conocer más sobre el tema que les apasione, pues adelante, tienen que investigar cuáles son los programas de investigación de las diferentes universidades, investigar la investigación de los profesores que son los eruditos en el tema y pues sí, buscar. Y pues sí, después de la licenciatura es muy importante buscar una maestría y ya si quieren continuar después el doctorado. Es una experiencia muy enriquecedora, no solo por los estudios, sino también por vivir en otro país, conocer muchas personas distintas. Y sí, por el idioma, pues con el inglés, que conozcan el inglés es suficiente, aunque también si van a otro país, pues sí tienen que aprender otro idioma. Pero bueno, al menos aquí en Holanda, pues con el inglés es suficiente. Y sí, todas las personas hablan inglés, entonces no tienen problema de comunicación. Aunque idealmente sí es mejor conocer el idioma de los nativos. ¿Qué tan difícil fue que ingresaras a la universidad, Manuel? ¿Cómo fue ese proceso? La cuestión de la parte económica. ¿Para la maestría? Sí, desde el inicio. Pues sí, como mencioné, pues identifiqué 2 universidades que me gustaron aquí en Holanda y apliqué a las 2. Aquí donde estoy tenían un programa que se llama PBL en inglés, significa Problem Based Learning, y en pocas palabras es reunión de pequeños grupos con un tutor, el cual está dirigiendo la discusión de un tema, y se reúnen 2 veces a la semana. Entonces al principio de semana se reúnen y identifican el problema, qué necesitan estudiar, qué necesitan leer, qué necesitan aprender, y a fin de semana discuten con el tutor y el cual les va guiando. Y bueno, ese programa lo tenían aquí, entonces eso me gustó y por eso decidí enrolarme en esta universidad de aquí. Y pues el proceso de selección fue enviar una carta
carta de motivos porque quieres estudiar en la universidad, y si cumples con todos los requisitos, pues es prácticamente, te tienen que decir que sí. Entonces no es tampoco tan difícil. Obviamente pues sí necesitas tener cierto grado de calificaciones, pero no es muy exigente en general, y pues el inglés. Aunque ya estando aquí, pues sí es completamente distinto el enfoque que tienen, al menos eso sentí al principio en la maestría, porque en la licenciatura no teníamos ese enfoque tan molecular como lo tienen aquí, de todo lo respecto a la inmunología, la genética, epigenética, etcétera, y todos los mecanismos celulares y de señalización de moléculas. Y ahí fue un gran cambio, ¿no? De estudiar más y pues sí, pero al mismo tiempo es enriquecedor y una buena experiencia. Excelente, Manuel. Muy bien, Manuel, pues bueno, está padrísima tu experiencia. Creo que nos diste muchísimos temas. Igual no sé si podamos compartir el link de tu tesis, ¿no? Como para que tengan acceso a todo esto que tú platicaste ahorita. Evidentemente lo haces de manera general, pero creo que está súper interesante ahondar un poco más en esto que ya nos ilustraste, como por dónde van los caminos de esta investigación de la microbiota, ¿no? Entonces, nos das muchísimas herramientas, te agradecemos mucho. Y bueno, igual también no sé si quieras darles tus datos de contacto para cualquier cosa que te quieran preguntarte. Y pues muchas gracias, Manuel, por habernos dado este espacio de tu tiempo. Sí, no, gracias a ti, Astrid, por la invitación, y pues sí, mis detalles de contactos te los puedo enviar y ya, claro, me pueden contactar.